vamos a empezar a hablar un poquito de adenovirus. Adenovirus es un virus muy sencillo, si ustedes lo comparan con otros virus que hemos visto. Sencillo en el sentido de que solamente va a tener esta cápside icosaédrica. Y pues es muy bonito, ¿no? Si ustedes lo ven al microscopio, porque pues obviamente le salen estas protuberancias, que son las fibras y que son estas puntitas que tiene aquí, ¿no? Entonces sí se ve así como muy exuberante su cápside y con sus como pelitos, ¿no? Y pues bueno, esa es la única prácticamente estructura que tiene la cápside icosaédrica y tiene este DNA de doble cadena que está dentro de la cápside. Entonces es un virus sencillo relativamente, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver que estas fibras pues son las que le van a servir para ingresar a la célula. Uh-huh. Es un virus también relativamente pequeño, entre 35 y 36 kilobases. Uh-huh. Y pues va a tener unas regiones repetidas en los extremos. Si ustedes ven el genoma, lo voy a poner un poquito abajo. Uh-huh. Aquí está. Nuestro genoma es un DNA de doble cadena, como les decía. En cada uno de los extremos tiene unas regiones repetidas. Uh-huh. Y también tenemos aquí esta bolita amarilla, si la alcanzan a ver. Esta bolita amarilla es una proteína terminal. Uh-huh. Esta proteína terminal pues le va a servir de primer para la replicación del genoma. Uh-huh. Y entonces, pues aquí tenemos varias enzimas para las que codifica este virus, que son algunas proteínas tempranas, E1A, E1B, E3, y también tenemos algunas proteínas importantes como la polimerasa. Este virus lleva su propia polimerasa, entonces no necesita que la célula se la sintetice. Ya la lleva. Uh-huh. También vamos a tener algunas proteínas tardías y pues las proteínas tardías no son otra cosa que todas las proteínas que van a formar parte de la cápside. Entonces, pues está sencillo, ¿no? Por lo menos hasta acá. Ahora vamos a ver rápidamente lo que es su multiplicación. Uh-huh. Aquí lo que vamos a tener es primero la adhesión al receptor celular. El receptor celular es CAR. Uh-huh. Y entonces una vez que se une al receptor, esta unión va a hacer que ahora la célula forme un endosoma. Acuérdense que todos son señales intracelulares. Aquí lo que induce el virus al pegarse a la célula, al adherirse a la célula, es que estos receptores activen todas las señalizaciones necesarias para que ahora la célula forme una vesícula de clatrina. En esta vesícula de clatrina, pues este virus se va a ver ahí envuelto. Uh-huh. Esta vesícula que primero se forma con ayuda de la clatrina, después se desnuda de la clatrina, o sea, se le quitan todas estas moléculas de clatrina y solamente te queda una vesícula. Esa vesícula va a formar un endosoma. Y esto es muy importante, la formación del endosoma, porque entonces aquí, en el endosoma, ¿qué ocurre normalmente? Que hay una acidificación. Una vez que este genoma se acidifica, vean ustedes, si se alcanza a ver la imagen, creo que está un poco pequeña. Déjenme ver si al abrirlo aquí se puede hacer un poquito más grande. Ay, creo que no. Creo que nada más lo deshice. Ay, aquí dice más. Perdón. Ya ven que luego uno no está tan metido en la tecnología. Uh-huh. Entonces, una vez que este genoma sea acidificado, lo que va a suceder es que esta cápside como que se va a empezar a deshacer un poquito. Lo que principalmente se va a deshacer o se va a eliminar son esas fibras, esas fibras que estaban así saliendo de la cápside. Esas básicamente son las que se van a eliminar y algunas proteínas de la cápside. Entonces, esta cápside ya me va a quedar un poquito más laxa. Al quedarme un poquito más laxa,
Pues el genoma todavía va a quedar dentro, pero va a tener la oportunidad de salir en un momento dado. ¿Cuál va a ser ese momento? Pues cuando la cápside llegue hasta el núcleo. ¿Cómo es que la cápside va a llegar al núcleo? Desde esta vesícula. A ver, por ahí los que estuvieron revisando este virus. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cómo es que esta cápside llega al núcleo? Por los microtúbulos que están en el citoplasma. Exactamente, por los microtúbulos, Christopher. Entonces, esta cápside sale del endosoma, se adhiere, digamos, a los microtúbulos y va sobre los microtúbulos. Entonces, así literal, así como se ve en esta parte, hagan de cuenta que la cápside como que se anclara a los microtúbulos con dos patitas y va caminando, ¿no? A través de los microtúbulos gracias a la cinesina. Cuando ya llega aquí al poro nuclear, vean aquí el poro nuclear, las proteínas de la cápside van a interactuar con el poro nuclear y eso va a ser una señal para que la cápside se empiece a desensamblar. Este desensamble de la cápside pues va realmente a permitir que el DNA pueda salir y llegue aquí al núcleo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profa. Está relativamente fácil, ¿no? Hasta ahorita el virus no ha sintetizado nada, no ha hecho nada más que utilizar los microtúbulos de la célula para llegar al núcleo y ahí depositar su genoma. Hasta aquí el virus ahora sí está dentro de la célula y el genoma está desnudo y está listo para ser procesado. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué es lo primero que va a ocurrir con este DNA? La inducción de la transcripción. Exactamente, lo primero que va a ocurrir es la inducción de la transcripción y pues yo creo que es bastante lógico, ¿no? ¿Qué hace una célula con un DNA? ¿Qué es lo primero que hace una célula con un DNA? Pues si ese DNA tiene genes y tiene secuencias que pueden ser reconocidas por factores de transcripción, pues van a ser reconocidas. Entonces, efectivamente, eso es lo primero que va a suceder. Este genoma va a ser reconocido por algunos factores de transcripción y se van a empezar a sintetizar algunas proteínas virales, las proteínas tempranas. ¿Cuál es el papel de esas proteínas tempranas? Ya dijimos que entre las proteínas tempranas pues tenemos a la polimerasa, pero también tenemos otras enzimas que son importantes para la replicación del genoma. Pero este virus, si bien lleva su polimerasa, no tiene absolutamente todas las enzimas que necesita para su replicación. Entonces, por ahí hay una proteína que se llama E1A, o sea, proteína E viene de temprano, de early. Entonces, la proteína E1A, esta va a hacer que el ciclo se vaya a la fase S. ¿Cómo lo va a lograr? Va a hacer que P53 se acumule. Entonces, esta célula ya no va a detectar ningún tipo de mutación. No va a detectar que por ahí tiene un DNA extraño. Y entonces va a hacer que la célula se vaya a fase S para que empiece a sintetizar todas las proteínas necesarias para la replicación de este genoma. Estas son las primeras proteínas que se van a sintetizar. Estas proteínas se les llama inmediatamente tempranas. Déjenme poner mi pizarrón para que aquí podamos ir escribiendo unos detallitos. Ay. Eso de tener salón en casa luego no es tan sencillo.
Ujú. Bueno, pero sí ya estamos viendo el pizarrón. Entonces vamos a ir aquí haciendo un resumen. Ujú. Entonces, primero fue la adhesión, ¿no? Después vamos a tener la llegada del genoma al núcleo. ¿Qué pasó, hijo? Y entonces ya una vez que el genoma está dentro del núcleo, ¿sí se ve? Mi pizarrón creo que ni se ve. Mi amor, Sí se ve, estoy profa. ocupada. Estoy en clase. No, hasta que termine mi clase vamos a armar eso. Después de comer te dije. Ujú. Entonces va a llegar el genoma al núcleo y lo primero que va a suceder aquí es la transcripción de las proteínas inmediatamente tempranas. ¿Cuál es el papel de estas? Inducir la fase S. Uh-huh. Y estas proteínas tempranas también van a ser algunos factores de transcripción que ahora sí van a activar la producción o la síntesis, mejor dicho, de mensajeros relacionados a las proteínas tempranas. Y ahora sí, estas proteínas tempranas son la polimerasa, entre otras enzimas. Uh-huh. Ahora sí, una vez que ya tenemos todas las proteínas relacionadas ¿Puede o repetir importantes. otra vez eso, por favor? Lo último. ¿Perdón? ¿Puede repetir lo último, por favor? Claro. Las proteínas inmediatamente tempranas van a inducir la fase S de la célula y también son factores de transcripción. Estos factores de transcripción obviamente van a actuar sobre el genoma del virus y van a encender algunos genes del virus y van a hacer que se transcriban. Entonces se van a sintetizar mensajeros para proteínas tempranas. Entre las proteínas tempranas tenemos a la polimerasa. Y entonces ahora sí, ya que tenemos a la polimerasa, ¿qué es lo que va a suceder? Y ya tenemos todas las proteínas necesarias para la replicación del genoma. ¿Qué va a suceder aquí? Comienza la replicación. Exactamente, va a comenzar la replicación del genoma. Uh-huh. Y entonces, bueno, aquí nada más lo interesante con este virus es que ustedes pueden ver aquí en la imagen, obviamente están primero las dos hebras, ¿no? Unidas, se empiezan a separar. Aquí hay una proteína que nos va a ayudar bastante, que es esta DBP, que es algo parecido a las proteínas que funcionaban en las células, ¿se acuerdan? Estas proteínas de unión a cadena sencilla para que las dos cadenas de DNA no se vuelvan a juntar, ¿no? Por la interacción, obviamente, de estas bases, sino que se mantengan separadas. Uh-huh. Y vean que aquí realmente lo que está ocurriendo es que una cadena se está como recubriendo, que es la cadena de 5 a 3, y la cadena de 3 a 5 es la que va a servir de molde para que entre la polimerasa. Uh-huh. Como yo les decía, recuerden que las polimerasas, las DNA polimerasas, no empiezan la síntesis de DNA de novo. Uh-huh. Siempre van a tener un primer o necesitan de un primer para poder iniciar la síntesis. Uh-huh. Aquí, ¿quién va a funcionar como primer? Normalmente cuando nosotros en la célula tenemos este tipo de cuestiones, ¿no? Pues es una RNA polimerasa la que me va a empezar a sintetizar los primers y los primers son de RNA. Uh-huh.
Aquí no vamos a tener un primer de RNA. Aquí la estrategia que sigue el virus es tener un primer de proteína, que es la proteína terminal que ellos tienen. Esta proteína terminal lo que va a hacer es unirse ahí de forma covalente y alguno de sus OHs, obviamente es uno en específico, ¿no? Un OH de un grupo R es el que nos va a servir para que ahí se empiecen a anclar todos los nucleótidos. Entonces, pues esa es una estrategia de inicio de síntesis de DNA muy interesante. Porque ustedes recordarán, si se alcanza a ver aquí, que ustedes tienen la base nitrogenada y aquí tienen un fosfato. Este fosfato en realidad es el que me va a atacar al OH de la, déjenme tener esta una con OH. No tengo ninguna, bueno. Aquí tengo mi fosfato, está mi base nitrogenada y acá tiene el OH, ¿se acuerdan? De este lado casi no se ve, creo. Está muy pequeñito. Lo voy a dejar de compartir para que se vea mejor el pizarrón. Aquí tengo mi base, tengo el fosfato y recuerden que acá necesito un OH libre para que empiece a crecer aquí la cadena, ¿no? Aquí viene este fosfato es el que va a atacar de forma nucleofílica y se va a pegar aquí y así va a ir creciendo la cadena. Cuando yo tengo aquí una proteína, que es la proteína esta del adenovirus, esta proteína, bueno, acá está muy chiquita, ¿no? En comparación de mi base, pero esta proteína va a tener aquí el OH. Y entonces el fosfato es el que va a atacar a este OH y aquí va a empezar a crecer la cadena. Ya una vez que tengo esto, pues ya la cadena empieza a crecer como normalmente crecía. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, yo espero que ustedes piensen así. Esta es una estrategia bastante interesante porque no necesitamos aquí realmente tener un RNA, ¿no? Para iniciar la cadena. Porque además, ¿cuál sería el problema de tener ese RNA ahí? Para empezar ese RNA, pues tiene que haber salido de un molde, ¿no? A ver, Marco, ¿quieres comentar algo? ¿No? Bueno, es que estaba pensando que si es un RNA puede ser degradado, perdón. Exactamente, si es un RNA puede ser degradado, va a ser degradado, porque después no puede quedarse ahí un cacho de RNA con el DNA, ¿no? Entonces, al ser degradado, el problema que vamos a tener es que después este cacho, o sea, imagínense aquí el genoma del virus, ¿no? Me queda ya muy chiquito, pero bueno, no quiero borrar lo demás. Tenemos el genoma del virus. Si yo aquí tuviera un RNA que tuviera que degradar, en esta cacha, lo voy a poner un poco más grande para que se vea. Después este pedazo no lo podemos rellenar. ¿Cómo lo rellenamos? No se puede porque no hay aquí ninguna enzima que sea capaz de sintetizarme este pedacito. Aquí una DNA polimerasa a fuerza necesita un OH libre para rellenar esto. Entonces aquí el problema de tener un primer de RNA que después se elimine, se degrade, es que este genoma perdería este cacho. Aquí tenemos un fosfato, entonces aquí no puede entrar nada. Y ustedes pueden decir, bueno, pero acá tenemos que me puede servir para copia. Sí, pero cuando se separen, ya no va a servirme de copia para el siguiente genoma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. El problema es que digamos, los hijos de pues me quedarían más chicos y de este lado pues tendría yo lo mismo, ¿no? Entonces llegaría el momento en que ese genoma se iría achicando y el virus tendría ese problema de que al final llegaría un momento en que el genoma simplemente no es funcional porque ya se empezarían a cortar fragmentos tal vez de las proteínas, ¿no? O de regiones importantes para el genoma. Entonces, ¿cómo resuelve el virus este problema?
este virus en específico, pues justo utilizando esta proteína. Esta proteína es reconocida por la polimerasa del virus, por eso también, bueno, el virus al llevar su propia polimerasa, pues obviamente es una polimerasa ligeramente diferente que es capaz de reconocer a esta proteína y decir, ah, mira, acá tiene el OH, entonces de aquí voy a empezar a crecer la cadena de DNA. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que esta proteína pues no se va a degradar, no la tienes que quitar. Una vez que ya termina de sintetizarse esta cadena, simplemente se queda esa proteína ahí unida. Entonces de esa forma este virus resuelve, digamos, ese problema de los extremos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Ajá. Entonces vean que los virus son muy listillos, ya por ahí pusieron una cara de sorpresa, sí, efectivamente, ¿no? De repente te sorprende todas estos mecanismos que tienen los virus de adaptación y decíamos, no es que los virus piensen, ¿no? Y digan, ay, ¿cómo le voy a hacer para resolver este problema? Más bien, pues es la evolución la que ha ido seleccionando estas estrategias que son adecuadas o que resuelven ciertas cosas. Entonces vean que la naturaleza es maravillosa y bueno, estos virus, no, bueno, nos han enseñado un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué la célula no hace eso? Bueno, la célula pues tiene otras estrategias, no quiere decir que con esto sean menos buenas, ¿no? Tiene otras estrategias que son, como decíamos, o no sé si recuerden que decíamos, ¿no? Que la célula lo que ocupa son telomerasas, que son enzimas que son capaces de rellenar estos cachitos. De hecho, esa es una de las cuestiones que se cree que en el envejecimiento estas telomerasas ya no funcionan igual y entonces pues entre más viejos estamos, en realidad nuestros cromosomas son mucho más pequeños, ¿no? O se van haciendo más pequeños. ¿Por qué no es una cuestión grave? O bueno, tan grave, porque pues igual el envejecer para algunos sí es muy grave. No es una cuestión tan grave porque pues al final los cromosomas son muy, muy, muy largos y es muy difícil que pues esos telómeros pues se lleguen a achicar a tal grado que ahora ya no se produzcan genes importantes, pero pues obviamente el hecho de que los cromosomas se vayan acortando, pues sí hacen que las células pues tengan algunos problemas, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí vamos bien. Entonces, Sí, pues profe, ya lo vamos único... bien. Vamos bien. Bueno, entonces una vez que ya se sintetizó, ¿están de acuerdo? Aquí ya una doble cadena y que se termina de desplazar esta cadena y la otra cadena ya se quedó ahí libre. Ahora esta cadena que ya nada más tenía una, o sea, que estaba solita, pero ahí puesta con las proteínas y que ya está completamente libre, puede servir de molde en la dirección contraria. Si estaba de 5 a 3, digo de 3 a 5, va a empezar aquí la síntesis de 5 a 3. Y entonces ya, es lo único que tiene que ir haciendo este virus, ir separando una cadena y sintetizando, ya que tiene esta se completa y esta se separó, entonces ahora empieza la síntesis de esta y así sucesivamente. Siempre utilizando a esta proteína terminal. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que esta proteína terminal se tiene que producir aquí, en las proteínas tempranas. Y que tiene que haber suficiente proteína terminal para que esta me sirva de primer para iniciar esta replicación. Entonces hasta acá pues ya empezamos a tener aquí un montón de genomas. Si ustedes se fijan, acá están los genomas y esta como gotita azul es esa proteína terminal que está flanqueando los genomas, ¿no? Entonces ya tenemos ahí esos genomas, tenemos un montón de copias de genoma, además cada genoma me puede servir después de copia para más genomas. Entonces esto es como la PCR. ¿Ustedes ya vieron PCR en biología molecular? Sí, en eso estamos. Bueno, ya. Bueno, pero el principio básico ya lo tienen, ¿no? Que tienen su doble cadena de DNA, la separan con temperatura, le ponen un primer y empieza a sintetizar y la otra copia.
Ya que fue ese ciclo de separación, vuelven a aumentar la temperatura para que esas se separen y de una tenían 2, de 2 tenían 4 y así sucesivamente. Pues hagan de cuenta que aquí es lo mismo. Obviamente aquí no es que la célula esté aumentando las temperaturas o bajándolas o así. Aquí pues la situación es que el virus va a utilizar sus proteínas pues para hacer eso, ¿no? Para separar las cadenas, para empezar a sintetizar con la polimerasa, unir esta proteína terminal y así sucesivamente. Esa proteína terminal me sirve de primer y entonces ya está todo resuelto. Bueno, entonces si hasta aquí vamos bien, ¿qué es lo que nos hace falta? La formación de las estructuras, bueno, ya para armar el virus, ¿no? Para que pueda salir de la célula. Exactamente. Aquí lo que me hace falta ahora es justamente, estoy acomodando la cámara para ver si se ve todo mi pizarroncito. Exactamente, aquí me falta en realidad es una tercera etapa, porque aquí sería como, ¿cómo lo pongo? A, B, y aquí en el punto 5 sería otra vez otra transcripción. Y aquí es donde se van a producir los mensajeros que van a codificar para las proteínas tardías o estructurales, que son todas las de la cápside. Entonces, pues aquí se me van a formar estas proteínas que teníamos acá. Las del exón, las del pentón, se va a ir formando la cápside, se van a empezar a unir todas estas fibras. Vean aquí que el ensamble es desde el núcleo. Eso además le va a dar una ventaja muy importante al virus. No sé si la alcancen a notar. ¿Qué ventaja le puede dar al virus? Que el ensamble de estas cápsides sea desde el núcleo. Tal Bueno, vez más resistencia, no sé. más resistencia. Resistencia, ¿quién tiene que resistir? ¿No? ¿Quién tiene que resistir? ¿Y resistir qué? La degradación, ¿no? Por parte de la célula huésped. Tiene que resistir la degradación por parte de la célula huésped. ¿Quién puede llegar a degradarse y que sería grave? Fíjense que el que se degrade por ahí alguna que otra proteína no es tan grave porque tenemos muchas. Pero ¿qué pasa si se degrada el DNA? Si se degrada, bueno, a lo mejor ustedes pueden decir, ay, bueno, si se degrada un genoma no pasa nada, pero ¿qué tal si se degradan varios? O peor aún, estos genomas como que se degradan un cacho, se rompen, eso se encapsida y al final sale ese virus todo defectuoso porque tiene en realidad cachos de genoma, ¿no? Entonces, en realidad aquí lo grave es que se degrade el DNA. ¿Qué es lo que le pasa a un DNA de doble cadena en el citoplasma? Es degradado por DNAsas. Puede ser muy fácilmente degradado por DNAsas, pero además eso me va a dar señales a la célula. ¿La célula en qué momento tiene DNA de doble cadena fuera del núcleo?
prácticamente nunca, ¿no? Nunca. Una célula normalmente no tiene DNA de doble cadena fuera del núcleo. Durante el proceso de la mitosis, más bien lo que ocurre es que la membrana nuclear prácticamente se deshace, ¿no? Entonces ya no hay núcleo. Pero realmente una célula para que tenga DNA fuera del núcleo, pues no, nunca pasa. Entonces el hecho de que yo también tenga DNA fuera del núcleo, que la célula se dé cuenta que hay DNA fuera del núcleo, pues es un problema y puede llegar a encender algunos TLRs y podría llegar a encender la respuesta inmune. Además de algunas señalizaciones internas de la célula que dirían, oye, esta célula tiene un problema, ¿cómo que tenemos acá DNA afuera? Entonces podría llegar incluso a favorecerse la apoptosis. Entonces, pues eso no le conviene nada al virus, ¿verdad? Ni que se encienda la respuesta inmune, ni que esta célula que ahorita ya lo está produciendo acá bien padre, pues se muera. Entonces, eso también, esa es una ventaja cuando la cápside se forma dentro del núcleo. Ahora, claro, no es tan fácil de repente que esta cápside salga, pero pues obviamente, ¿no? Va a tener ciertas señalizaciones, va a hacer que ahora el núcleo, el poro nuclear, pues sea lo suficientemente grande o permita la salida de esta cápside. Y entonces esta cápside sale aquí al citoplasma, y ahí en el citoplasma pues pueden llegar a acumularse. La salida de este virus es básicamente por lisis. Llega el momento en que simplemente la célula se destruye y este virus sale. Y el virus sale por lisis y está listo para infectar a la siguiente célula. Aquí generalmente estos virus salen y todavía tienen que tener un paso de maduración. Este paso de maduración es por una proteasa viral. Esta proteasa viral lo que va a hacer es cortar las fibras, o sea, no es que las corten cachos, sino que la fibra va a ser, la fibra es como un tallo y una cosa globular aquí arriba. Entonces sí hay unos cortes por ahí que permiten que se forme ese glóbulo y que después pueda interactuar con el receptor celular. Entonces, pues eso es lo que va a suceder en esta maduración del virus y eso generalmente ya sucede cuando el virus está fuera de la célula. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Lo que quiero que... Bueno, ¿puedes repetir la maduración? Es que no le entendí, profa. Sí, Porfa. la maduración, no te preocupes. La maduración lo que va a hacer es que, les digo, la fibra es como un tallo, así largo, y una bolita glomerular acá arriba. Pero obviamente esta bolita para que se pueda conformar bien, pues tiene que tener ciertos cortes proteolíticos. Y eso es lo que va a hacer esta proteasa, hacer esos cortes proteolíticos para que este glóbulo se pueda formar y después pueda reconocer al receptor. En eso consiste la maduración básicamente. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? ¿Quedó claro este ciclo de multiplicación viral? Cuidado, chica. La cosa interesante que quiero que noten aquí es la diferencia tan clara en las etapas de transcripción. Veíamos en muchos virus de RNA que pues sí, efectivamente hay una transcripción inicial y una transcripción final, pero muchas veces esa transcripción final, pues en realidad se daba un poco de forma simultánea a la replicación. Acá realmente no. Aquí sí hay una etapa temprana de la síntesis de proteínas y una etapa tardía que está totalmente cortada o diferenciada por la replicación del genoma. Cuando se está llevando a cabo la replicación del genoma, no se está llevando a cabo pues esta transcripción hasta después, ¿no? O cuando ya tenemos una buena cantidad de genomas, pues me pueden servir de molde para que entonces sigan funcionando las proteínas, se puedan sintetizar ahora las proteínas tardías. Esto hace que mi virus tenga la seguridad de que se van a producir todas las proteínas. ¿Cuál sería el problema de producir estas proteínas tardías o estas proteínas estructurales desde etapas tempranas de la infección?
¿Cuál creen ustedes que podría ser el problema? Voy a regresar aquí el esquemita. El esquemita, hija. Podría ser que estén como que vacías porque todavía no hay suficiente genoma del virus. Sí, exactamente. O sea, puede ser que estas proteínas se empiecen a producir en grandes cantidades, regresan al núcleo porque tienen señalizaciones nucleares y van a estar vacías porque todavía no tienen suficiente genoma, porque todavía no hay genomas aquí. Pero si están vacías, ¿cómo creen que esas cápsides se llenan? Pues con el genoma, ¿no? Claro. Pero ¿cómo creen que esas cápsides son capaces de censar al genoma? Con receptores. Exactamente, con receptores. Aquí, no sé si alcancen a ver esta figura, si no la hago un poquito más grande. Generalmente estas cápsides, una vez que se forman, pues tienen aquí sus proteínas, ¿no? No sé si alcancen a ver que aquí tiene como unas bolitas abajo donde está como el genoma, ¿no? Entonces, en los vértices de esta cápside, hay un vértice en especial que va a reconocer a esta proteína terminal. Y entonces, al reconocer esta proteína terminal, pues eso va a ser lo que va a jalar al genoma dentro de las cápsides. Pero ¿están de acuerdo que acá también hay proteína terminal? En esta primera copia o en las primeras copias que se produzcan. Si nosotros produjéramos en etapas muy tempranas las cápsides, incluso podría ser que esa cápside en algún momento dado encapsidara este genoma único o estos poquitos genomas que apenas empiezan a producir. Y si ya no tengo moldes, porque ya los tengo todos metidos en la cápside, pues están de acuerdo que ya se acabó mi replicación del genoma. ¿Sí? ¿Sí queda clara esa idea? ¿O sí se alcanzan a imaginar ese escenario? La verdad, no. ¿No? O sea, imagínate que tú ya tienes aquí muchas cápsides vacías. Y aquí tú apenas tienes, porque esto se empezó a sintetizar desde acá. Aquí tú ya tienes muchas cápsides vacías. Bueno, ni siquiera pienses en muchas, piensa en 10 cápsides que ya están aquí formadas. Pero tienes una o dos copias del genoma que apenas están empezando a sintetizar porque porque apenas el virus empezó a sintetizar también las polimerasas. Entonces imagínate que tienes 2 o 3 genomas y tienes 10 cápsides. Las cápsides lo que están haciendo es buscar, censar dónde está la proteína terminal. Entonces aquí una de esas 10 cápsides, pues va a agarrar un genoma y la otra va a agarrar otro genoma y la otra va a agarrar otro genoma. Si tenías 3 genomas, pues ya no tienes genomas libres. Cuando el genoma ya está dentro de la cápside, ya no va a entrar la polimerasa, ya no va a entrar todas las proteínas que se necesitan, todas estas DBP, ya no van a entrar a la cápside a replicar ahí el genoma. ¿Sí me explico? O sea, si tengo 10 cápsides contra 3 genomas, esos 3 genomas van a ser engullidos rápidamente por las cápsides y ya no voy a tener moldes del genoma. Por eso necesito garantizar que primero tenga yo genomas suficientes para que ahora sí, conforme se me vayan formando las cápsides, entran y ya tienen genomas, muchos genomas para ensamblarse. ¿Sí? ¿Sí ya se imaginaron mejor ese escenario? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, pues entonces espero que haya quedado mejor la idea de por qué es súper necesario que estas proteínas tardías realmente se sinteticen después del genoma del virus. Porque no nada más es una cuestión de que el virus diga, pues pues me voy a esperar a sintetizar mis proteínas de cápside, pues porque sí, o para no gastar energía, para no estar produciendo un montón de proteínas antes. No, es que realmente se necesita hacer de esa manera porque podría llegar a ser riesgoso para el virus. Sí, hija. Bueno, entonces,
si esta parte ya quedó entendida, vamos a ver rápidamente el ciclo de multiplicación de el virus herpes. Ay, ok. Ay, ese es donde estaba. Déjenme localizar mi clase. Mientras decíamos, ¿no? Que pues el virus herpes es un virus pues bastante interesante que nos produce estos fuegos labiales que aparentemente ustedes podrían decir, pues no es una cuestión grave, o sea, pues ahí tener un fueguito, pues bueno, cualquiera puede vivir con un fuego labial, ¿no? Pero si ustedes han tenido un fuego labial, pues recordarán o sabrán que estos fuegos labiales, pues sí pueden ser, pues molestos, ¿no? Y y pues estos fuegos labiales, además, no solamente, o este virus no solamente tiene una localización en la mucosa oral, este virus también puede tener una localización en la mucosa genital. Y entonces, pues imagínense esos fuegos, pero pues ahora en el área genital, ¿no? O esas lesiones dolorosas en el área genital. Entonces ahí es donde realmente pues podría ser un problema. Estos virus. Además también, por ejemplo, esta imagen que les estoy presentando aquí es del virus herpes simplex tipo 1, que es el que volvemos a decir, ¿no? Produce los fuegos labiales. Pero ustedes seguramente también sabrán de otro virus herpes que muchos de ustedes o tal vez algunos de ustedes tuvieron en la infancia, varicela. ¿Sí se acuerdan? O bueno, los que hayan tenido esta enfermedad, que te salen así pustulitas en todo el cuerpo, que no son tan dolorosas, pero sí te producen mucha comezón. El problema con ese virus es que realmente no se quita, te curas de la varicela, pero el virus permanece en tu cuerpo y puede haber reactivaciones en la etapa adulta y esas reactivaciones se llaman zóster. Y el zóster sí puede ser una infección más grave, ¿no? En el caso de los virus herpes simplex tipo 1 y tipo 2, que son los que están en el área genital y oral, pues no solamente te pueden causar estas lesiones, sino que también te pueden causar, por ejemplo, lesiones oculares o lesiones en el sistema nervioso, incluso te pueden llegar a dar encefalitis, entonces sí pueden llegar a ser virus graves. No es ahorita el tema la patogénesis, pero sí para que ustedes vean que pues estos virus que aparentemente son simples en el sentido de que pues te producen ahí una infección, podríamos decir cualquiera, pues no es tan cualquiera, ¿no? Sí puede llegar a tener complicaciones. Vamos a ver rápidamente su estructura para tener una idea de todas las proteínas que se tienen que sintetizar, ¿no? Por este virus. Entonces aquí arribita les pongo una, ay, no encuentro mi rayo láser. Puntero láser. Acá arriba les pongo una fotografía de este virus y vean que a mí me da la impresión como que de que es un huevo estrellado, ¿no? Como que tuviera aquí la yemita y esta es la clara. Pero bueno, esta yemita no es yema, sino que es una cápside icosaédrica que está rodeada por la membrana. Pero vean que hay un espacio muy, muy grande entre la membrana y esta cápside. Este espacio se llama tegumento. Y este tegumento está lleno de proteínas. Entonces, si nosotros vemos aquí en nuestro esquema y para ir en orden, vamos a ver que en la parte más externa tenemos a la membrana del virus. Y esa membrana está totalmente llena o recubierta de proteínas. Estas proteínas pueden ver aquí que no es cuestión artística ni que quisieran hacer el dibujito muy bonito, sino que están representando una gran variedad de proteínas poniéndolas así en diferentes formas. En el tegumento también podemos tener una muy buena cantidad de proteínas. Y bueno, pues después también la cápside, lo mismo, está formada por diferentes proteínas. Dentro de la cápside icosaédrica, que es muy parecida a la que veíamos ahorita de adeno, vamos a tener a nuestro DNA de doble cadena. ¿Hasta aquí vamos bien con la estructura? Sí, profe. Yo les decía, ¿no? Que adeno más o menos tiene 30 kilobases. El virus herpes tiene 150 kilobases. O sea, es como 5 veces más grande en su genoma que este virus de adeno.
Pero además estas 150 kilobases también nos codifican como para unas 180, 200 proteínas. Entonces vean nada más la complejidad de este virus, ¿no? Entonces, pues bueno, no les voy a mostrar el genoma porque realmente pues ver todas esas proteínas pues está bastante difícil. Pero lo que sí me gustaría decir del genoma es que es un genoma que tiene en sus extremos secuencias repetidas. Hagan de cuenta que está así. Y en este extremo tiene estas secuencias que están repetidas en este extremo. Y también acá tiene algunos internos, algunas secuencias internas repetidas. Y entonces esto nos da una, digamos, división del genoma en una región única corta y una región única larga. De hecho, incluso cuando nosotros hablamos de los genes, así se llaman, US1, US2, US, etcétera, ¿no? O UL1, UL25, UL58, nada más por la región en la que se encuentran. Y esto es unique short o unique large, ¿no? Y tiene aquí sus secuencias repetidas. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Vamos a profe. pasarnos directamente mejor al pizarrón porque con herpes sí traigo recortes. Vamos a dejar de compartir. Como que me gusta más ese rollo de irles armando los ciclos de multiplicación porque me parece que es un poquito más visual, ¿no? Como que vayamos viendo más que una imagen cómo se van formando estas estructuras. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra célula enorme. Bueno, no tan enorme porque este pizarrón no es tan grande. Y aquí ahora sí les voy a dibujar un núcleo muy grande. Porque así como vimos de adeno, que tiene que llegar al núcleo, lo mismo va a suceder con el virus herpes. El virus herpes tiene que llegar al núcleo. Y entonces lo primero que va a suceder es que el virus herpes, ay, sí se alcanza a ver ahí. Bueno, ahí está mi virus, ¿no? Este virus se va a unir aquí a la célula por medio de una proteína del virus que se llama GC. Esta glicoproteína es capaz de reconocer moléculas de paransulfato. ¿Alguien sabe lo que es el heparansulfato? No. ¿No? Es un polisacárido y es un polisacárido que puede estar formando parte de diferentes glicoproteínas. Entonces este virus pues es capaz de unirse a moléculas de heparansulfato. Pero esto además no es suficiente para que el virus entre a la célula. Esto nada más hace que el virus se acerque un poquito más a la célula y entonces la glicoproteína D se una a su receptor celular, que son algunas nectinas o algunas integrinas. También hay una molécula que se llama Herpes Virus Entry Mediator, que bueno, no es que su función sea hacer la proteína de entrada para herpes, pero pues así fue como se descubrió y por eso se le puso ese nombre. Y entonces esta unión ahora sí ya va a hacer que este virus ahora sí ya esté adherido, ¿no? a la célula. Esta proteína, al encontrar su receptor, va a tener un cambio de conformación. Ese cambio de conformación va a activar a otra proteína viral. Mejor dicho, a un complejo de proteínas que son la GH, GL. Y una vez que GH-GL se activa, y la activación es que GL se desprenda y que GH cambie de conformación, esto va a activar, ay Dios, a GB. GB, perdón, es la proteína viral de fusión. Déjenme, voy por un poco de agua.
Entonces vean que aquí es como una cascada de activación, en donde GB, esta sí va a ser la fusión de las membranas. ¿De cuáles membranas? De la viral y la celular. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí se va entendiendo todo este show que les estoy diciendo? De entrada podríamos decir, híjole, qué complejo es este virus, ¿no? No solamente en su estructura, sino en la forma de entrar a la célula. Una proteína nada más lo acerca, la otra reconoce a sus receptores, cambia de conformación, activa GHGL y esta a su vez activa a la glicoproteína de fusión, que es GB. Entonces, pues de entrada, pues no sé si ustedes piensan lo mismo, pero pues de entrada uno podría decir, híjole, pues ¿por qué el virus ocupa tantas proteínas y hace esta entrada tan compleja, no? Esto podría ser una desventaja para el virus, pero se ha visto en realidad que no es una desventaja, porque muchas veces si GC no está o no tenemos moléculas de paransulfato, todavía GD se puede unir a las nectinas y puede iniciar todo este proceso. También se ha visto que GH es capaz de unirse a algunas integrinas. Entonces, es posible que en células en donde no hay nectina, en donde no hay este HBEM, GH pueda funcionar como una proteína que reconozca un receptor y todavía activar a GB. Entonces vemos que en realidad el hecho de que el virus pueda o que utilice diferentes proteínas para su activación, pues puede en realidad ser benéfico, ¿no? Porque a lo mejor el virus no se está limitando solamente a un receptor celular, sino que puede utilizar diferentes receptores celulares. Tal vez por eso es que este virus puede infectar diferentes tipos celulares dentro del cuerpo, como por ejemplo la mucosa oral y las neuronas, que pues de entrada se antojan muy diferentes, ¿no? Y también in vitro es capaz de adaptarse a diferentes células. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces todo este show de las proteínas, pues lo único que va a hacer es que ahora este virus va a poder entrar a la célula. ¿Y cómo entra? Pues entra nada más la cápside. Pero acuérdense que además tiene tegumento este virus. Entonces aquí también entraron todas estas proteínas del tegumento. Entre las proteínas del tegumento tenemos a dos proteínas bastante interesantes, bastante importantes. Una es VHS, que es esa gris, y otra es BP16, que es esa roja. VHS es una proteína que se llama Viral Shoot-Off Protein. Y entonces esta proteína lo que va a hacer es desestabilizar a todos los mensajeros celulares. A los mensajeros celulares que están aquí en la síntesis de proteínas. Esto lo va a desestabilizar y entonces va a disminuir la síntesis de proteínas celulares. Entonces ese va a ser uno de los primeros efectos del virus, que va a empezar a disminuir la síntesis de proteínas celulares. Y esta proteína BP16, esta se va a ir al núcleo. Y aquí lo mismo que hacía adeno va a ser este virus. Este virus también lo único que va a hacer es utilizar al citoesqueleto para llegar hasta el poro nuclear. Y en el poro nuclear, este no necesita aquí deshacer su cápside, sino simplemente inyectar el genoma. Sí se alcanza a ver, ¿no? Que ya nada más es el genoma. Este genoma, una vez que ha ingresado al núcleo, aquí estaba lineal, pero con ayuda de esos repetidos que tenía, si se acuerdan, esos repetidos terminales en cada extremo, este genoma se va a circularizar. Entonces ya no va a estar más lineal,
sino que va a estar circular. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, acuérdense que aquí había entrado BP16. BP16 es un factor de transcripción. Fíjese qué interesante. Y es un factor de transcripción específico que va a venir, va a localizar el genoma y se va a unir a algunos. Obviamente no solamente tenemos una BP16, ¿no? Podemos tener ahí varias copias y se va a unir a ciertas secuencias específicas, a ciertos promotores específicos. Entonces aquí se va a dar la síntesis de algunos mensajeros. Mensajeros virales. Estos mensajeros virales son de los genes alfa o inmediatamente tempranos, que es lo mismo que habíamos visto con adeno, ¿no? Aquí acuérdense que esto ya se desestabilizó, ya tenemos acá los ribosomas como que listos, preparados, para que entonces estos mensajeros virales salgan y ahora sean reconocidos por estos ribosomas y se empiezan a sintetizar todas las proteínas que son alfa o las proteínas tempranas. Esta es proteínas inmediatamente tempranas. Estas proteínas inmediatamente tempranas sí se notan, ¿no? Que son estas amarillitas. Bueno, todos estos mensajeros salen, se van a la traducción. Y estos, como son factores de transcripción, pues van a regresar al núcleo, ¿estamos de acuerdo? Estos factores de transcripción se van a unir a otros promotores y esos promotores nos van a dar lugar a la síntesis de los mensajeros, otro tipo de mensajeros, de los genes beta o tempranos. Estos mensajeros salen, igual van a ser reconocidos por los ribosomas y nos van a dar lugar a la síntesis de las proteínas beta. Estas proteínas beta, ¿qué serán? ¿Serán pichi? ¿De dónde salían los genes beta? ¿De dónde salían los genes beta? ¿De dónde salían? Sí, es que había dicho que se sintetizaba los mensajeros virales alfa y esos generaban las proteínas alfa. Ajá. Luego, bueno, yo entendí que esas proteínas alfa regresaban al núcleo Sí. y después de ahí ya no entendí. Estas proteínas alfa, que son estas moraditas, estas proteínas alfa también son factores de transcripción. Regresan al núcleo y estas reconocen otros promotores virales. Todo es viral. Ajá. Otros promotores virales y esos promotores virales van a sintetizar los mRNAs beta. O sea, van a encender, estos promotores van a encender a los genes beta. Estos mensajeros son los que van a salir y nos van a dar lugar a las proteínas beta. Las proteínas beta no son otra cosa más que las polimerasas y todas las proteínas involucradas en la replicación viral. Aquí herpes sí no tiene necesidad de inducir la fase S de la célula. Herpes codifica para prácticamente todas las proteínas que necesita para replicar su genoma. Entonces, ya tenemos acá todas las polimerasas, tenemos estas proteínas de unión a cadena sencilla para que lo separen, tenemos helicasas, tenemos todas las proteínas que necesita para la replicación.
Entonces aquí sí ya no hay mayor problema, no necesitamos esperar a que la célula diga, a ver si me voy a fase S o a ver qué pasa. Y entonces aquí va a empezar ya la replicación viral. Profa, una Sí. duda. Sí, Marco. También había visto que las BP16 ayudaban a que no se degradara el ARN mensajero del virus. ¿Es así? Pues básicamente son factores de transcripción. Creo que no he revisado esa parte, esa función. Puede ser que sí la tengan. Recuerden que además, pues siempre lo que va a ayudar a que no se degrade también estos RNAs mensajeros son las colitas de polía. Entonces, seguramente también tenga que ver con eso. Tenga que ver que sea un factor de transcripción que a lo mejor también promueva que esas colas de polía sean muy largas. Pero no, la verdad es que no lo sé, ¿eh? Voy a revisar eso. Sí, profa. Gracias. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, en la tesis de maestría, trabajé con este virus, pero yo me enfoqué mucho en la entrada, por eso de la entrada sí me lo sé bien. Pero sí, esto de la BP16 no sabría decirle si tiene esa otra función, pero lo voy a checar. Bueno, entonces, tenemos aquí ya todas las proteínas que están involucradas en la replicación del genoma. Vamos a quitar estas para acá, para que no nos estorben. Y entonces aquí, ¿qué va a pasar con el genoma? Lo voy a hacer un poquito más grandecito para que veamos esto que les quiero mostrar. Tenemos aquí una copia del genoma que está con sus dos cadenas. Pues resulta que aquí se va a cortar en un sitio específico. No es al azar. Es un sitio específico del genoma que generalmente va a ser el origen de replicación. Y este corte pues va a ser reconocido acá por la polimerasa. Entonces la polimerasa lo que va a empezar a hacer es, bueno, y además con las proteínas de unión a cadena sencilla van a empezar como a jalar esta cadena. Y entonces esta cadena se va a ir jalando para acá. Vamos a ponerla de color azul esta, a ver si se nota la diferencia. No, creo que casi no se nota, ¿no? La azul y la negra. Pero entonces conforme esta va entrando aquí, va empezando a sintetizar. Entonces aquí va a empezar a sintetizar. Conforme esta va sintetizando, bueno, más bien la polimerasa va avanzando antes, ¿no? Va avanzando la polimerasa y va sintetizando y esta se va a ir zafando. Esta se va a ir desprendiendo. Va a ir acá entrando la polimerasa, va sintetizando y esta se va a ir recorriendo. Entonces aquí la replicación, a diferencia de adeno, que era por desplazamiento de cadena, en el sentido que una se iba y la otra empezaba a sintetizarse hasta que se terminaba y luego esta ya se sintetizaba, aquí la va a ir quitando. La va a ir quitando, sí la va desplazando hasta cierto punto, pero lo que va a ir haciendo es aquí llegar, seguir sintetizando y cuando vuelve a llegar aquí, la empieza hasta como que desplazar y así siempre la sigue desplazando y esta solamente se va recorriendo. Que sería en el otro grupo, decía un compañero que era como el rollo del papel de baño y sí, me pareció una analogía bastante buena, ¿no? Porque sí, efectivamente va aquí sintetizando la polimerasa y conforme va sintetizando, esto se va recorriendo, ¿ya vieron? Cómo va sintetizando, sí, cómo va sintetizando y lo va así como lo va desplazando, pero vean esto. Conforme porque esta es la que va sintetizando, ¿no? Esto blanco, digamos. Va sintetizando y esta se va haciendo así larga. Y nunca va a haber una terminación. Siempre que va recorriendo va a ir sintetizando así. Y esto, miren, va a seguir largo. Esta es una cadena sencilla, ¿están de acuerdo, no? Esta es una cadena sencilla. Pero aquí va a llegar otra polimerasa y aquí se van a ir formando los fragmentos de Okazaki. Conforme esta se va abriendo, se van sintetizando los fragmentos de Okazaki y esta va siendo larga. Así como lo fui sacando acá en mi papel.
Ujú. Y entonces se va. A veces tiene sus ventajas estar en casa, corres al baño por el papel y ya tienes un modelo de replicación del círculo rotatorio. En Y así 5 se ve. minutos. ¿Ah? Hágalo usted mismo en 5 minutos. Ándale, exacto, ¿no? Pero bueno, entonces aquí ya se va completando. Si están de acuerdo, ¿no? Aquí ya tal cual como sucede en las células, se van sintetizando los fragmentos de Okazaki con los primers aquí de RNA, se van completando y así, ¿no? Uh-huh. Y entonces esta que era una cadena sencilla, muy, muy larga, se va haciendo doble cadena. Y entonces aquí están de acuerdo que se va sintetizando. Todo esto va a ser ya después doble cadena y va a ser el genoma del virus. Pero es un genoma, hagan de cuenta que cada cachito del papel de baño fuera un genoma, otro genoma, todos están unidos, ¿están de acuerdo? Todos están unidos. Así va a ir sucediendo esto. Se van a salir un montón de genomas, pero van a estar unidos, pegados uno con otro, van a estar concatenados. Y se acuerdan, ¿no? Que había estas regiones terminales, que era donde se había pegado el DNA. Pues bueno, aquí conforme esta siga, pues se va a seguir y aquí va a tener una región terminal final con otra. Cuando termina otra vez el genoma, acaba de tener las regiones terminales y así sucesivamente. Pero va a tener dos regiones terminales, dos regiones repetidas juntas, ¿están de acuerdo? Bueno, el chiste es que así va a seguir y se va a seguir dando. Junto con las polimerasas también había otros factores de transcripción, pero estos factores de transcripción ya no se van a pegar aquí a esto que además está sirviendo como molde de la replicación. Acá están de acuerdo que ya se está separando, están las proteínas y acá está sucediendo ya toda una cosa ahí que difícilmente los factores de transcripción se van a poder pegar en esta cuestión. Ahora los factores de transcripción, que los voy a poner... Vamos a poner estos morados para que se vea, se diferencie de las polimerasas que están acá trabajando sobre mi genoma. Estos que ya están listos, estos están de acuerdo que también tienen promotores, ¿no? Promotores para genes y entonces van a ser reconocidos por estos factores de transcripción. Esos promotores para genes, ¿qué genes van a ser? Van a ser los genes gamma, que me van a dar lugar a las proteínas tardías. Bueno, obviamente a los mensajeros van a salir y me van a dar lugar estos genes a las proteínas tardías. ¿Cuáles serán esas proteínas tardías? De la cápside, del tegumento. Exacto. Todos estos de la cápside, del tegumento, las glicoproteínas acá de las membranas, todos esos se van a empezar a producir. Y entonces voy a quitar estos para que no nos estorben, ¿no? Porque ya sabemos que pues los mensajeros salen, son reconocidos por los ribosomas. Y entonces se van a empezar a sintetizar aquí un montón de proteínas de la cápside. ¿Qué creen que suceda con estas proteínas? Ay, mis proteínas están al revés. ¿Qué creen que suceda con estas proteínas de la cápside? Pues se tienen que armar, ¿no? Exactamente, se van a ensamblar. Pero lo mismo que pasaba con adeno, no se ensamblan afuera. Todas estas proteínas tienen secuencias de localización nuclear y se van a venir a armar, o bueno, se van a meter primero al núcleo y después se van a armar dentro de él. Entonces aquí se van a empezar a ensamblar estas cápsides. Bueno, yo espero que sí se vea, aunque está acá abajito. Ustedes disculpen, acá los diseños no son tan buenos, ¿no? No me queda así tan simétrico. Pero bueno, se me van a ir formando acá mis cápsides, ¿no? Me quedó aquí una cápside medio chueca, pero bueno. Se van a ir formando las cápsides. Así, conforme vayan entrando todas estas proteínas, se van a ir formando. Sí, mi amor, ahorita voy. Y entonces, bueno, como en los programas de cocina, ya traigo mis cápsides aquí prearmadas, ¿no?
Pero bueno, entonces se van a ir formando todas las cápsides. ¿Están de acuerdo que esto sigue avanzando? Este rollito de papel de baño, pues seguía y seguía, y aquí ya tenemos un montón de genomas, ¿no? Y entonces aquí resulta que las cápsides armadas, a mí me gusta mucho relacionarlo con eso porque como que lo veo muy, lo siento muy visual. ¿Sí se acuerdan del Pac-Man, no? Ese que va así el monito amarillo, que va abriendo la boca y va comiendo todas las bolitas, ¿no? Del juego. Pues hagan de cuenta que aquí las cápsides lo mismo. Y están las cápsides. Mi amor, ya casi acabo. Están acá las cápsides vacías y estas cápsides van a ir avanzando sobre el genoma, lo van a ir casi que engullendo. Y aquí la cápside tiene aquí una proteína que se llama portal. Esa es la proteína en un solo vértice. Esa es la proteína que va a detectar primero el genoma y lo va a ir como engullendo, lo va a ir sensando. Cuando ese portal se encuentra con 2 secuencias repetidas, o sea, esta proteína tiene la capacidad, digamos, de leer esas secuencias. Cuando se encuentra un repetido más otro repetido, ahí corta y se lleva este genoma. Y ya se armó la cápside. Viene la siguiente cápside que ya se formó y va cortando. Entonces hagan de cuenta que así en mi rollito de papel, lo que va a ir haciendo es la cápside, va a venir, va a leer, lo va a ir metiendo y lo va a cortar. Y se va. Viene otra cápside, lo va a leer, lo va a cortar y se va. Y así sucesivamente. Y entonces esto se va generando y acá esto lo va cortando donde encuentra. Aquí pues va a reconocer estas secuencias repetidas y ahí es donde va a cortar. Y listo, ¿no? Y entonces todos estos genomas que teníamos aquí unidos, concatenados, van a ser reconocidos cada uno por una cápside. Cuando lo encuentre va a cortar y se va. Y así sucesivamente. Hasta que terminemos con el genoma. Entonces aquí estamos de acuerdo que estas cápsides ya se empiezan aquí a acumular en el núcleo. Ya con su genoma, todas listas. Y decíamos que también se van a empezar a tener aquí glicoproteínas de la membrana. Las glicoproteínas de la membrana de herpes se van a estar sintetizando y se van a estar produciendo no solamente en las membranas, sino que también vamos a tener glicoproteínas, por ejemplo, aquí en la membrana del núcleo. La cápside de herpes no es tan chiquita como la cápside de adeno que pueda salir por el portal o por el poro, mejor dicho, por el poro nuclear. Esta cápside es como que más grande, no va a salir por el poro. Esta lo que va a hacer es venir a asociarse a la membrana y jalar un cacho de membrana. O sea, esta partícula viral se va a formar o va a agarrar la membrana del núcleo y desde aquí vamos a tener ya virus perfectamente formados dentro de la célula. Vamos a quitar esto para que no nos estorbe. Aquí pueden suceder 2 cosas. Déjenme, ya les voy a poner la presentación porque además ya tenemos como pocos minutos, pero en la presentación se ve más bonita. Ay, creo que no les puse compartir, no, pues así está padre, ¿no? La estoy viendo yo, pero ustedes no. Entonces me gustaría, bueno, ya se movió. Me gustaría que vieran esta parte. Aquí donde está, si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Donde del núcleo están saliendo las cápsides ya también con las proteínas del tegumento y se asocian a la membrana del núcleo. Aquí pueden suceder 2 cosas, que en el retículo endoplásmico se formen vesículas y estas vesículas transporten a las proteínas ya completamente formadas hasta el aparato de Golgi, donde otra vez se forma otra vesícula, ya salen, o puede ser que aquí también la vesícula directamente lo lleve a la membrana, o puede ser que aquí se recambie. Aquí como que se fusione la membrana del núcleo con la del retículo endoplásmico, sale aquí como que la partícula un poquito como desnuda, y aquí en el aparato de Golgi vuelve a adquirir otra membrana, y entonces ya sale. Entonces aquí pueden suceder estas 2 cosas, pero bueno, no son excluyentes una de la otra y pues no pasa nada. O sea, el virus, las 2 cosas le funcionan igual
porque todas las membranas tienen estas proteínas, ¿no? Y finalmente el virus simplemente va a salir por exocitosis. Aquí también algo que puede suceder y que le puede convenir mucho al virus es que estas proteínas que están aquí expresándose en la membrana, ¿sí las ven? En la membrana de la célula, al estar en contacto acá con otra membrana, estas proteínas son funcionales. Estas proteínas no requieren el pH ácido del endosoma, ni mucho menos para fusionar las membranas. Aquí una vez que GC, GD, GB encuentran sus receptores y empiezan a activar a GB, pueden fusionar membranas. Y da lo mismo si es una membrana celular con la de otra célula o es una membrana viral con una membrana celular. Entonces aquí muchas veces lo que sucede es que estas proteínas que ya están ensambladas aquí, van a fusionar esta membrana de esta célula con las células vecinas y entonces se van a hacer células gigantes. Esto ocurre tanto in vivo como in vitro. Acuérdense que in vitro, por ejemplo, en las botellas, tenemos una monocapa de células. ¿Qué es una monocapa? Pues una célula que está pegada a la otra. Si esta célula está infectada y está produciendo las células del virus, pues estas se van a hacer una celulota así grandota, ¿no? Y estas después van a infectar otras células. Eso también es muy bueno para el virus porque el virus ni siquiera necesita salir de la célula y ya estarían estas vesículas, todo esto ya estaría en la célula vecina. Lo único que tienen que hacer es llegar al núcleo y volver a iniciar todo el ciclo de infección. Eso obviamente pues le da ventajas al virus de que no sale al exterior, no es reconocido por los anticuerpos, por ejemplo, que ya haya generado el sistema inmune y puede prácticamente ya estar infectando a la célula vecina sin siquiera salir de la célula literal, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también va a ser una ventaja muy grande que va a tener este virus, ¿no? Gracias a estas proteínas. Esto no solamente sucede con herpes, también puede suceder, por ejemplo, con paperas. También puede suceder con otros virus envueltos en donde las membranas estén aquí expresando, ¿no? Digo, las proteínas estén expresando en las membranas de la célula. Bueno, pues entonces aquí el virus, a diferencia de adeno, pues va a salir por exocitosis. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios, si quedó claro. Tengo una duda, profa. Sí. Entonces, ¿en qué momento se da la fase de latencia o por qué? Ay, ayer me pasó lo mismo, se me estaba olvidando. ¿Por qué se da la fase de latencia? Bueno, estos virus son muy, muy, muy interesantes. Vamos a poner esta presentación. La latencia le va a dar la ventaja al virus de permanecer oculto en el organismo. Y aquí lo único que va a suceder es que, ya les decía yo, estos virus infectan la mucosa oral, que están representadas con estas celulitas, digamos, amarillas. En la mucosa oral se va a dar todo este ciclo. Todo esto de que entra la síntesis de las proteínas alfa, las beta, la replicación del genoma, las proteínas tardías, el ensamblado y la salida. Todo así tal cual aquí lo pusimos. Al momento de salir, pues obviamente en la piel también tenemos inervaciones, también tenemos células nerviosas de los ganglios, ¿no? Sensoriales. Este virus también es capaz de infectar a estas células. En las neuronas sensoriales, pues sucede lo mismo, solamente entra la cápside y llega el genoma al núcleo. Pero aquí no se sabe exactamente por qué. Puede ser que sea porque es un diferente tipo celular y que estas células no son tan permisivas para la infección. Aquí lo único que sucede es que el virus se queda aquí. Simplemente este genoma se hace circular y ahí se queda. Y lo único que va a estarse sintetizando son unos RNAs que se llaman transcritos de latencia. Ni siquiera se llegan a salir del núcleo o si se salen, no son reconocidos por los ribosomas y no producen proteínas. Entonces, incluso esos transcritos de latencia no producen proteínas y no pasa nada. Simplemente el genoma está ahí, está latente. Si esta neurona se llegara a dividir, pues ahora ya vamos a tener 2 neuronas infectadas.
Si no se llega a dividir, no importa, de todas formas tengo ahí mi genoma. Tampoco se sabe por qué, pero bueno, se ha visto muy relacionado a que cuando baja el sistema inmune, cuando la persona infectada está inmunodeprimida, lo que sucede es que ahora este genoma como que se activa y se empiezan a producir todas estas proteínas alfa. Todas estas proteínas alfa y empieza otra vez todo el ciclo de multiplicación aquí dentro de la neurona sensorial. Entonces empiezan a producir virus. Ahora estas neuronas sensoriales no son tan eficientes para producir virus como las de los epitelios, ¿no? No son tan eficientes en producir virus, pero sí pueden producir algunos virus y estos virus van a sintetizarse, van a salir de las células neuronales y pueden llegar a infectar otra vez los epitelios. Y entonces es cuando a la persona se le vuelve a manifestar ahí el fuego, ¿no? Y entonces, no sé, los que de repente hayan tenido fuegos labiales, pues seguramente han observado que a veces cuando están como deprimidos, cuando su sistema inmune baja, a veces incluso cuando te da temperatura o algo, se reactiva, ¿no? Ese herpes. ¿Por qué se da la latencia? Pues no se sabe exactamente cuáles son las señales del virus, ¿no? Porque el problema es que como hay casi no se sintetizan proteínas, pues entonces no se sabe exactamente qué es lo que hace que este genoma se quede simplemente como episoma. Les digo, pueden ser factores celulares o pueden ser factores también virales o pueden ser ambos. Pero definitivamente eso le ayuda al virus, porque una vez que el virus está aquí como episoma dentro de esta célula neuronal, no está produciendo proteínas, no hay forma de que el sistema inmune lo vea. Y no hay forma de que se destruyan esas células porque no se detectan como infectadas. Entonces, pues el virus puede estar ahí toda la vida y ya, ¿no? Entonces decía mi jefa, la doctora Blanca Lilia Barrón, que el virus herpes es el único fiel porque una vez que te infecta ahí ya se queda para toda tu vida, no se va. Y ayer decían, ¿no? Que por ahí también hay una frase que dice que el amor se va, pero el herpes se queda. Y pues sí, ¿no? Aquí está este herpes. La latencia le da justo esa ventaja. Y pues bueno, ya se acabó la clase. Creo que ustedes tienen clase, ¿no? Sí. Sí, profe. Ahorita, entonces, ajá. ¿Esta presentación está en Classroom? ¿Perdón? ¿Esta presentación está en el Classroom? No, no está, pero se las voy a dejar. Esta presentación está un poco más extensa porque más bien habla para la patogénesis, pero bueno, pues se las voy a dejar en el Classroom. Ok, gracias. De todos modos, voy a también proponerme hacer el resumen para el ciclo de multiplicación del virus herpes, para que lo tengan ahora sí completo. Bueno, chicos, pues que tengan buena tarde. Vayan a su clase antes de que se les haga tarde. Corran a su otro salón. Gracias, Muchas profe. Gracias, profe.